isotérmico, no para un proceso en general. Esto ya lo pasamos. Estamos en los tipos de procesos, ¿verdad? Uy, otra vez. Permítanme, voy a conectar el cargador. Habíamos visto estos ejercicios. Ahí está el enunciado de la primera ley, ¿verdad? Esta es la ecuación de la primera ley que nos dice que en un proceso termodinámico el calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo realizado. Eso es lo que nos relaciona, o sea, la primera ley nos relaciona energías, ¿verdad? Y el trabajo, que es una capacidad de poder, de realizar algo en base a la energía también. Creo que por acá nos habíamos quedado en los tipos de procesos. Tenemos 4 tipos de procesos termodinámicos. El primero es el proceso isotérmico, que es un proceso que se realiza a temperatura constante. En un proceso isotérmico, la variación de la energía interna es cero. O sea, en cualquier proceso isotérmico vamos a considerar que como no hay variación de la temperatura, tampoco hay variación de la energía interna. Y que entonces, por lo tanto, el calor es igual al trabajo. Esta es la deducción de la ecuación del trabajo para un proceso isotérmico, que nos quedaría que el trabajo es igual a nRT, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Ya sea que lo tengamos así expresado o en forma de presión y volumen. La podemos tener expresado así el trabajo, o como de acuerdo a la ley general de los gases, la presión y el volumen es igual a nRT. Podemos expresar el trabajo no como nRT, sino que como presión y volumen, ¿verdad? Entonces nos quedaría que el trabajo es igual a la presión por el volumen, por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Esta es el trabajo para un proceso isotérmico, que como les digo, cualquiera de las dos formas que lo ocupemos dependerá de lo que tengamos en el ejercicio. Podemos ocupar de cualquiera de estas dos formas. Esto es para un proceso isotérmico. No lo podemos ocupar para otro tipo de proceso. Solo es aplicable para un proceso isotérmico. Veamos para un proceso isobárico, que es un proceso a presión constante. Aquí tenemos que ninguno de las variables de la primera ley es cero. El trabajo lo encontramos con la expresión que nos dice que el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen.
Tenemos el tercer proceso, es un proceso que se llama proceso isocórico o isovolumétrico. Este es un proceso que se lleva a cabo a volumen constante. Si el volumen de un sistema permanece constante en un proceso, el trabajo es igual a cero, porque no hay variación de volumen. Entonces, el trabajo que es la presión por la variación de volumen, no habría variación de volumen. Entonces, por lo tanto, el trabajo va a ser cero. Y eso me implica que la variación de la energía interna sería igual que el calor. Tenemos el último proceso, que es el proceso adiabático. Este proceso es un proceso que se lleva a cabo sin que haya transferencia de calor. Esto lo podemos lograr rodeando el sistema por un material aislante o realizando el proceso muy rápidamente, ¿ve? Para considerar que no hay flujo de calor apreciable. Entonces, en un proceso adiabático, el calor sería igual a cero y por lo tanto la variación de la energía interna sería igual a menos el trabajo. Aquí podemos ver las gráficas de los 4 procesos combinados, porque vamos a trabajar varias gráficas. Entonces, aquí tenemos todos los procesos, ¿no? Los 4 procesos. Podemos ver en el proceso de arriba aquí tenemos un proceso isobárico, es decir, un proceso a presión constante, desde el punto A al punto 3. Estas curvas que vemos acá se llaman curvas isotérmicas o isotermas, porque en todos los puntos de la curva la temperatura es constante. Digamos, por ejemplo, si yo tengo aquí un punto A y acá un punto B, estos dos puntos van a tener la misma temperatura, como dice acá. Y van a ir aumentando desde acá abajo arriba. O sea que aquí tenemos una temperatura menor, aquí una temperatura mayor y así. Van a ir aumentando en este sentido. Por lo tanto, la temperatura del punto 3 es mayor que la temperatura del punto A, como tenemos acá, en este proceso. En la curva de A a 2, aquí tenemos un proceso isocórico, es decir, un proceso que se lleva a cabo a volumen constante. La temperatura de este punto, del punto A, es mayor que la temperatura del punto 2. Porque, que les dije, en esta línea las temperaturas van aumentando hacia arriba, ¿verdad? En este sentido. Del punto A al punto 1, tenemos un proceso adiabático. Es un proceso que se lleva a cabo en ausencia de calor, sin transferencia de calor. Aquí la temperatura del punto A es mayor que la temperatura del punto 1. Y el cuarto proceso, el proceso isotérmico, que sería del punto A al punto 4. Aquí tenemos un proceso isotérmico.
las temperaturas son iguales. Aquí sería, si ustedes ven, van en la misma línea los dos puntos, porque estas líneas son de una temperatura constante. De la temperatura del punto A sería igual a la temperatura del punto A y el punto 4, es la misma temperatura. Esos son los 4 procesos. ¿Qué son los 4 procesos que vamos a ver? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿No se me han dormido? Hola. No, hombre, ¿cómo va a creer que estamos? Todo bien, ingeniero. Todo bien. ¡Ey! Ya vino Abner. Sí, ahorita en medio de todo esto, pero sí, pero aquí estoy. Ya lo estaba extrañando. Disculpe, mire, ¿qué dijo del punto A y el punto 3? Que eso sí no lo escuché mucho. Ese es un proceso isobárico. Es un proceso a presión constante. Y la temperatura del punto 3 es mayor que la temperatura del punto A. Ah, ok. Uh-huh. Ahora vamos a entretenernos un poco. A ver qué hay de interesante. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver, tenemos una muestra de helio, dice, que se comporta como un gas ideal. Se le ha añadido calor a presión constante, lo que ha hecho que aumente su temperatura de 273 a 373 Kelvin y hace 20 joules de trabajo. Veamos. Nos están pidiendo a la masa de helio. Aplicamos la ecuación general del trabajo.
Y nos quedaría que el trabajo para un proceso isobárico es igual a la presión por la variación de volumen. Es decir, presión por volumen final menos presión por volumen inicial. Eso es lo que vimos un poco en uno de los ejercicios que hicimos la vez pasada, que la presión por la variación de volumen es igual a NR por la variación de temperatura. Aquí podríamos encontrar el trabajo que nos dan ya, el trabajo ya lo tenemos. De esa ecuación general de los gases, podemos encontrar el número de moles, ¿no? Como presión por variación de volumen es trabajo, y el valor de trabajo ya me lo da el ejercicio. Y aquí ya sustituyendo tenemos el número de moles, que nos da de 0.024 moles. Entonces, ya teniendo el número de moles, encontramos la masa del helio, conociendo la masa molar. La masa molar del helio la sacamos de la tabla periódica y nos dice que la masa molar del helio es 4 gramos por mol. La masa de la sustancia es igual al número de moles por la masa molar. Y ahí sacamos la masa del helio. Entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer. Este ejercicio estaba bastante sencillo. Pero está claro lo que se hizo ahí. Sí, está claro. ¿No hay preguntas de esto? Por el momento quizás no hay. Bueno. Sí, ya no había terminado de copiar, me regala un... Perdón. Muchas gracias. Bueno. Veamos este. Ahí tenemos un proceso cíclico.
La primera parte está sencilla porque solo nos piden la energía neta transferida al sistema por calor durante el ciclo completo. Entonces, cuando tenemos un ciclo, un proceso cíclico, el trabajo, y tenemos el gráfico, el trabajo va a ser el área encerrada en esa figura. Aquí estamos hablando de que el trabajo del ciclo completo sería esta parte de adentro, la parte sombreada. Estamos hablando de aquí adentro. Lo que nos queda el área de un triángulo. Con eso vamos a encontrar el trabajo. ¿Ya lo terminaron de copiar? Sí. Uy. Tenemos. En un ciclo completo, en un proceso cíclico, la variación de la energía interna total del sistema siempre va a ser igual a cero. Siempre que tengamos un proceso cíclico, la variación de la energía interna total, ¿verdad? No estoy hablando de la de cada proceso, estoy hablando de toda. La variación de la energía interna total va a ser igual a cero. Porque como la variación de la energía interna es igual a energía interna final menos energía interna inicial, como cualquier delta, entonces eso me implica que el punto inicial y final es el mismo, ¿eh? Porque llegó al mismo punto de donde partió. Entonces, viéndolo así, el inicial y el final es el mismo, y si restamos lo mismo, pues nos va a dar cero. Entonces, siempre que tengamos un ciclo completo, la variación de la energía interna es igual a cero. Entonces, esto quiere decir que el calor total va a ser igual al trabajo total. Esto. Porque en el ejercicio me están preguntando el calor, ¿va? Pero como es igual al trabajo total, yo voy a sacar el trabajo de ese gráfico, que es esa área cuadriculada, encuentro el trabajo y eso va a ser el calor total. ¿Está claro eso que les estoy diciendo? ¿Está claro? ¿Lo puedes repetir? Les digo que en un ciclo completo, cuando estoy hablando de un proceso cíclico, que es un proceso que comienza y termina en el mismo punto, la variación de la energía interna total es igual a cero. Porque como comienza y termina en el mismo punto, las energías y las condiciones iniciales y finales son iguales. Entonces, por lo tanto, la variación como un delta, que es un cambio, no hay cambio porque termina en el mismo punto que inició, ¿verdad?
Entonces la energía final y la inicial serían la misma. Entonces, por lo tanto, no hay una variación de energía interna total. Les hago énfasis en el total porque parcialmente en algunos procesos puede haber energía interna, pero toda esa energía interna al final se les va a hacer cero. Entonces, esto quiere decir que el calor total va a ser igual al trabajo total. Y el trabajo en un gráfico es el área encerrada. O sea, que esa área que yo he puesto ahí en cuadriculado es lo que yo voy a sacar y eso me va a dar el trabajo y por consiguiente el calor. Como es un triángulo, sería la base por la altura entre 2. Veamos, aquí tenemos la base. ¿Cuánto sería ahí la base? ¿Cuál es el valor de la base de este triángulo? 4. 4, ¿verdad? 4 metros cúbicos. ¿La altura? 6. 6, ¿verdad? Kilopascales, ¿verdad? O sea que sería 6 por 10 al cubo pascal. Entre 2. Y esto les da el trabajo total, que como ya dije, es igual al calor total. Veamos cuánto da esto. Está fácil, ¿verdad? Esto les da 12, ¿no? Sí, porque este 2 se elimina con 2 y 2 por 6, 12. Esto me daría el trabajo total. Ingenio sería eso, pero por 10 a la 3. Ah, sí, sí, me comí el exponente. Sí, tiene toda la razón. Voy a hacer algo más fácil, voy a poner solamente aquí la K. Cabal, técnica, sí. ¿Verdad? Para no hacer mucho, no borrar mucho. Va, así. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Estamos ahí con eso? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Bye. Vale, ahora vamos a ver, dice acá en el literal B, si Q es positivo, negativo para el proceso de B a C, y le dan y la variación de la energía interna es negativa para el proceso de C a A. ¿Cuáles son los signos de calor, trabajo y variación de la energía interna que se asocian en cada proceso? Aquí solamente me están preguntando signos, aquí no voy a operar nada, sino que solamente voy a observar, ¿verdad?, qué signos tiene cada proceso. Hablamos de cada proceso partiendo del punto A, de A a B, de B a C, de C a A. Esos serían los 3 procesos que hay ahí. Siempre teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica.
Aquí tenemos las variables. Y aquí tendremos los procesos. Estoy empezando el proceso de B a C. De B a C tenemos un proceso isocórico, es decir, un proceso a volumen constante. En un proceso a volumen constante, como ya dije, no hay trabajo. No se realiza trabajo en un proceso isocórico. Entonces, el trabajo es igual a 0 y les dice acá la teoría que Q es negativo para el proceso de B a C. Bueno, aquí como lo tengo aquí, empecé del punto B, ¿verdad? Un proceso cíclico da lo mismo donde se empiece. Ahorita estoy en el proceso de B a C. Estoy hablando de este proceso, de este, que va aquí. ¿Ve? Si esto me hubiera salido recto. Aquí va de B a C. Aquí van las flechas para que sepamos el sentido del proceso. Entonces estoy ahorita de B a C. De B a C es un proceso a volumen constante. Y ya les decía aquí que el calor es negativo para el proceso de B a C. Comenzamos por ahí. ¿Ve? El calor es negativo. Como es un proceso a volumen constante, el trabajo es 0. Entonces, esto quiere decir que aquí en esta ecuación, el trabajo se me hace 0. Ahí en la ecuación de la primera ley, se me hizo el cursor. Ahí se me ha perdido el cursor. Ahí anda. Esto es 0. Esto es 0. Entonces, por lo tanto, el calor es igual al trabajo. Perdón, el calor es igual a la variación de la energía interna, porque el trabajo es 0. ¿Está claro eso que les estoy diciendo? Yo me perdí un poquito, no sé si podría repetirlo, por favor. Vaya. Regresemos. Estos son los 3 procesos. ¿No? BAC, de BAC, de CA y de AB. Vamos a ir analizando cada uno de estos procesos. ¿No? En el proceso de BAC, de acuerdo a mi gráfico, es ese que tengo ahí. Es este. El proceso de BAC. Ese es un proceso a volumen constante, porque el volumen de B y el volumen de C es el mismo. Además de eso, les decía ya el ejercicio que si el calor es negativo para el proceso de B a C, que es el proceso en el que estamos. Por lo tanto, tendremos este dato, ya me lo daba el ejercicio. Por teoría sé que en un proceso a volumen constante, el trabajo es igual a 0. Siempre que el proceso sea volumen constante, el trabajo es 0, no se realiza trabajo. Entonces, eso implica que me queda la ecuación de la primera ley,
que el calor es igual a la variación de la energía interna. Porque este término en ese proceso me dice que es la teoría que eso es igual a cero. Entonces, como son iguales, por lo tanto tienen el mismo signo, quiere decir que la variación de la energía interna también va a ser negativa. Bueno, ahora sí, ¿estamos claros? Sí, entendido. Entonces ahí en esa tabla, digamos, solo vamos a ir poniendo como Los signos. Solamente eso, porque eso es lo que le pide el ejercicio. Aquí le dice, ¿no? ¿Cuáles son los signos de calor, trabajo y variación de energía interna que se asocian con cada proceso? Esto es lo que le pide el ejercicio. Ahora vamos al proceso de CA, que sería este proceso de acá. Tenemos un proceso en el cual se está comprimiendo el gas, ¿verdad? Porque en el punto C tengo un volumen mayor que en el punto A. De ahí el gas se está comprimiendo. Por lo tanto, se está realizando un trabajo sobre el sistema. Y el trabajo sobre el sistema es un trabajo negativo. Eso lo vimos cuando vimos los signos del trabajo y el calor. Además de eso, les decía ya acá el ejercicio, les decía que la variación de la energía interna es negativa, dice. La variación de la energía interna es negativa para el proceso de CA, que es el proceso que estamos analizando ahorita. Ahorita estamos en este proceso que es este de aquí. En el proceso ya les daba el signo de la variación de la energía interna. Pero comenzamos de aquí porque ese dato ya me lo daba el ejercicio. Ahora, como les digo, el gas se está comprimiendo, es decir, se está realizando un trabajo negativo, porque el gas se está comprimiendo. Esos dos signos entonces ya los tengo. Entonces, por lo tanto, ¿qué signo tendría el calor? ¿Qué signo creen ustedes que tendría el calor? Yo creo que es negativo. Sí, sería negativo, ¿eh? Porque ustedes ven acá en esta, la primera ley, tengo este negativo y este negativo, negativo más negativo, les da negativo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, Inge. Vale. Ahora vamos al último proceso, que es el proceso de AB. Vamos a este proceso de aquí. De A a D. Aquí el gas se está expandiendo, porque el volumen de A es 6 y el volumen de B es 10 metros cúbicos. El gas se ha expandido de 6 a 10. ¿Va? Empezando por ahí. Entonces tenemos un trabajo positivo. En un proceso cíclico, como ya dijimos, la variación de la energía interna total debe de darles igual a cero. Quiere decir que al sumar las variaciones de energía interna de cada proceso, esto nos debe de dar igual a cero. En nuestro caso, estoy diciendo
que la variación de la energía interna de B a C más la variación de la energía interna de C a A más la variación de la energía interna de A a B, esta suma les debe de dar igual a 0. Porque tengo un proceso cíclico y en todo proceso cíclico la variación de la energía interna total es igual a 0. Estamos claros ahí en eso. Y yo ya tengo los signos de los procesos de B a C y de C a A. ¿Cómo debería ser el signo del proceso de A a B, o sea, de este, para que al sumarlos esto nos diera igual a 0? Negativo. No. No, porque si fuera negativo, al sumarlos le dieran negativo, no le va a dar 0. Es que yo lo hice según lo que acabo de hacer, de C a A. Bueno, lo hice así, veas. Resté 10 menos 6 a 4 positivos. Tendría que tener un 4 negativo de A a B para No, que pero sea aquí 0. lo que tiene son negativos. Lo que tiene de B a C y de C a A son negativos, de acuerdo a la tabla y a lo que hemos deducido en los procesos. No los tiene positivos, los tiene negativos. Y si los tiene negativos, por lo Sí, tanto, es al contrario de cómo pensó, usted lo pensó. Los tengo positivos, entonces el último me tiene que dar negativo. Así lo pensó, ¿verdad, Carla? no, lo hice de acuerdo al gráfico, pero, o sea, es que siempre me estoy fijando en el gráfico. Creo que me tengo que fijar acá en los signos. Bueno, las dos cosas. Pues le digo porque si usted tiene negativo y quiere que le dé 0, lo va a poner de signo contrario para que al hacer Sí, la sumatoria se le anule. No sé si está claro lo que le quiero decir. sí, o sea, si me fijo en el gráfico y veo que tengo dos negativos, sí tengo que poner un positivo. Ajá. Aquí este signo debería de ser positivo. Y si, de acuerdo a la primera ley que tengo yo ahí arriba, tengo positivo el trabajo, positiva la variación de la energía interna, ¿cómo debería de ser el signo del calor? Ujú. ¿Cómo debería ser el signo del calor? Positivo. Positivo. Porque estoy sumando positivo con positivo, me va a dar otro positivo, pues. Y eso sería todo de este ejercicio. Este ejercicio es más o menos solamente para que fueran comprendiendo cómo van siendo los signos de cada proceso. ¿Estamos bien acá con esto? Hola, Sí, Inge, ¿todo claro? todo claro. Yo había pensado lo mismo que la compañera. Pero hoy sí ya le quedó claro. Sí, ya, todo claro, Inge. Vamos a ver. ¿Cree que puede regresar a la diapositiva anterior? Ah, o sea, no a la que es la anterior. Ahí está. Sí, gracias. Es que no había puesto las últimas dos cosas. Ya, gracias. Bueno, vamos a ver este otro. Solo quiero borrarle esto acá.
Veamos este otro. Aquí tenemos 3 trayectorias, ¿verdad? Una es la que tenemos ahí en morado, que es una trayectoria de A a B, va del punto A al punto C, después al punto D. Tenemos la trayectoria en verde, que sería la trayectoria A, D, B. Y la curva que está en celeste, que sería una trayectoria de B a A, ¿no? Este problema y el anterior creo que también son del libro de César Szymanski, ¿no? Del cual ustedes lo tienen en forma digital, ¿verdad? Todos tienen ese libro, ¿verdad? No, No lo tiene, Carla. no. Uy. Ahí alguien tiene el link para el libro de los demás, de los que estuvieron el ciclo pasado conmigo. Ninguno. Hola. No, hombre, ya se durmieron otra vez. No, Inge, es que yo creo que está en Classroom, pero... No siempre está. Ajá. En Classroom está en este ciclo. No, en el pasado, Inge. Ah, no, pero entonces ya no puede, ya no debe de estar activo eso. Lo voy a poner otra ¿Cómo vez en no? Classroom. ¿Ah? Bueno. Es que Es digo, que sí siempre se pueden ver las cosas del ciclo pasado. pero necesitaría porque yo a mí ya no me aparecen, Es que quedan archivados. quedan archivados. Sí, ahí dice clases archivadas. Pues nunca me he fijado. Se nota que nunca he tenido que buscar nada en los ciclos pasados. Ah, porque como en Classroom uno pone más que todo aviso y otras cosas, no lo necesito. Pero se lo voy a poner, Carla. Ahí se lo voy a poner en Classroom. Gracias. Espero que no se me olvide. Para que todos tengan el libro. Vale. ¿Ya terminaron de copiar eso? Ya casi. Vaya. Dele. A ver, se lo puso ahí Omar, ¿ve? Gracias, Omar. De nada. Ahí lo tiene, Carla. Sí, gracias, ya voy a descargar. Ujú.
Vaya, veamos, sí, ¿verdad? Ahora sí. Este ejercicio no tiene una gran complejidad matemática, es más que todo para irlo observando y analizando. Como decía, ahí tenemos 3 trayectorias. Y nos dice, cuando un sistema se lleva a cabo de A a B por la trayectoria ACB, que es la trayectoria que está en morado ahí, 90 joules de calor entran en el sistema. 90 joules de calor entran en el sistema y este efectúa 60 joules de trabajo. Esos datos ya se los da el ejercicio. Son datos del ejercicio que ya tenemos. Eso estamos hablando del proceso de ACB. Pues tenemos. Tenemos trabajo de ACB. Es igual a 60 joules. Y el calor y les dice el ejercicio 90 joules de calor entran en el sistema. ¿De qué signo tendrían ese calor? ¿Qué signo tendría? Hola. Positivo. Tendría signo positivo, porque el calor que entra es positivo, el calor que sale o calor perdido es negativo. Sería positivo. Vale. Aquí tendríamos este que sería positivo. Vamos a ver. De A a B también el trabajo es positivo porque el volumen ha aumentado, o sea, el gas se ha expandido. Cuando el gas se expande, el trabajo que realiza es positivo. Y cuando se comprime es negativo. Entonces los dos serían positivos. Si yo tengo esto, y de acuerdo, ya sé que la primera ley de la termodinámica me dice que el calor es igual a la variación de la energía interna, hace el trabajo. Si yo tengo estos dos datos, podría sacar la variación de la energía interna de este proceso. Y por lo tanto, la variación de la energía interna del proceso ACB sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería la variación de la energía interna ahí? 30. 30. Sería 30 joules. Ya tenemos esos datos. Veamos para el literal A, nos dice cuánto calor entra al sistema por la trayectoria ADB. Ahí me está diciendo por la trayectoria de abajo, ADB, que es la que está en verde. Si el trabajo efectuado por el sistema es de 15 joules. Tenemos entonces que el trabajo en el proceso ACB era ADB. Estoy hablando del proceso que está abajo. ADB.
Si el trabajo efectuado por el sistema es de 15 joules. O sea que nos dan el trabajo ADB es de 15 joules. Y me están preguntando el calor, ¿no? El calor, como ya sabemos de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. La variación de la energía interna solo depende de las condiciones iniciales y finales, ¿no? Porque como variación de la energía interna es esto, energía interna final menos energía interna inicial, ¿no? Si estas condiciones son las mismas, la variación de la energía interna es la misma, independientemente de la trayectoria que se siga. O sea, independientemente de qué trayectoria yo siga, si salgo del mismo punto y llego al mismo punto, la variación de la energía interna es la misma. ¿Está claro eso? Queridos alumnos, ¿está claro? Sí, está claro. Gracias. Sí. Gracias por contestar. Por lo menos tengo como unos 3 alumnos, creo que tengo. Y todos los demás, a ver en qué andan. Andan ahí en Narnia. A ver a dónde andarán. No, andan dormidos. Pues. Es que no, hija, es que el jueves es como un día Pues, un el poco jueves es más casi viernes. soñado, Casi, no sé. pues, el jueves es casi viernes. Quizás el cuerpo como que ya siente que ya pasó la mitad de la semana. No, hombre. Qué barbaridad. Es que andamos O saludando a Semana Morfeo. Ajá, yo eso creo, que están en brazos de Morfeo. Y eso es lo que pasa. Inge, por qué cree que hayan cancelado los laboratorios? Ay, que usted entró tarde.